un componente importante de la solubilidad es cuáles son los factores que la determinan. Entonces, ya habíamos visto uno que es la temperatura, entonces me voy a adelantar por acá, que a pesar de que lo tengo en la segunda parte, lo vamos a hablar de una vez. Entonces, en general, ¿qué pasa? A mayor temperatura, mayor solubilidad. El caso de la panela con el agua, que les había comentado hace un rato. En general, cuando la temperatura aumenta, aumenta la solubilidad. Es decir, es posible disolver una mayor cantidad de soluto en el solvente. Sin embargo, hay reglas, esta regla no se cumple en todas las situaciones. ¿Cuándo? Por lo general con los gases. La solubilidad de los gases suele disminuir al aumentar la temperatura de la solución. ¿Por qué pasa esto? Si ustedes recuerdan o intuyen, cuando aumenta la temperatura de un gas, las partículas del gas tienden a dispersarse, ¿sí? Tienden a separarse más unas de otras, no a permanecer junticas, sino a separarse. Entonces, eso hace que ese soluto, ¿sí? Que es el gas, pues al contrario de estar más juntico para lograr meterse dentro del solvente, pues está más disperso, está más desordenado. Es por eso cuando aumenta la temperatura de los gases, suele disminuir la solubilidad, no aumentar, pero es por eso, porque las partículas se separan. Y excepciones. El carbonato de litio es menos soluble cuando aumenta la temperatura, pero pues digamos que no son sustancias que nosotros utilicemos comúnmente, pues simplemente lo menciono porque pues hay unas excepciones para esa regla. Pero en general, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Otro factor que determina la solubilidad y que también es clave en química, la naturaleza del soluto y el solvente. Esto es una regla que se llama, o más o menos suele resumirse como lo semejante disuelve lo semejante. Es decir, la solubilidad es mayor entre sustancias cuyas moléculas sean análogas, eléctrica y estructuralmente. Es decir, cuando el soluto y el solvente tienen similitudes en lo eléctrico y lo estructural, la solubilidad es mayor. Y acá está esta tablita. Entonces, cuando el soluto es polar y el solvente es polar también, ¿sí? Cuando tienen esa afinidad, pues la solubilidad tiende a ser alta. Por ejemplo, cuando el solvente es el agua y el soluto que tenemos es alcohol, acetona o sales inorgánicas, que son moléculas de tipo polar, se disuelven muy bien en el agua. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, entonces miramos moléculas apolares? ¿Cuáles son las moléculas apolares? Aceites, resinas, la mayoría de los polímeros. Ellos no se disuelven bien en agua, ¿cierto? Si ustedes van a disolver aceite en agua, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener en la parte de arriba el aceite flotando sobre el agua. Así agitemos, agitemos y agitemos. Es muy difícil que esto se logre. ¿Es posible disolver aceite en agua? Sí. Cuando eso sucede, se forma una emulsión, pero se requieren de otros agentes que logren pegar, juntar las moléculas de aceite con el agua. Entonces, así nosotros en la casa, haciendo ese proceso o sin los reactivos necesarios, no vamos a poder hacerlo. Pero si hay un solvente que nos va a disolver solutos de tipo apolar y son los solventes apolares, como la gasolina. Por ejemplo, si ustedes cogen el icopor y le agregan gasolina o lo dejan en gasolina y lo revuelven, o sea, lo pueden triturar y lo meten dentro de gasolina y lo revuelven, van a ver cómo después de un tiempo él se ha ido disolviendo, se ha ido deshaciendo. ¿Por qué? Porque hay afinidad entre esas dos moléculas. Por ejemplo, cuando ustedes se van a lavar las manos, comieron pollo asado y no se pusieron guantes, si tienen las manos llenas de grasa o comieron papas fritas o empanada, lo que sea, y las manos les quedaron llenas de grasa. Si ustedes van y meten las manos en un chorro de agua, las manos les van a quedar grasosas. ¿Qué hacen? Utilizan jabón. Y resulta que los jabones son hechos a partir de grasas. Precisamente los jabones se hacen a partir de grasas para que puedan disolver la grasa, que es para lo que utilizamos los jabones, para lavar la loza, para lavar nuestra ropa, para lavarnos nosotros mismos, para lavarnos el cabello. Entonces,
Este es el segundo factor de la relación entre el soluto y el solvente. Deben ser moléculas análogas, por lo general, polar con polar y apolar con apolar. Para que suceda de otra manera, se utilizan surfactantes, se llaman así, y es que nos permiten juntar esos dos tipos de moléculas. Otro factor que influye en la solubilidad es la presión. Aunque no afecta demasiado la solubilidad de sólidos y líquidos, sí tiene una influencia muy grande en los gases. Recuerden que los gases, por ser moléculas que están dispersas, que no están juntas las unas con las otras, tienen la presión tiene un efecto muy grande sobre ellas. Por ejemplo, una bomba de las que utilizan para decorar los lugares cuando hay una celebración. Fácilmente podemos tener una bombita pequeña en nuestras manos y si empezamos a soplar dentro de ella, ¿qué va a pasar? El volumen va a aumentar considerablemente. Y eso que nosotros de nuestros pulmones no es que saquemos una presión muy elevada. Entonces, como podemos ver, los gases son supremamente susceptibles a la presión. Por eso, la propiedad de la solubilidad es muy sensible a la presión. Por ejemplo, cuando se destapa una gaseosa, ¿cierto? La presión del gas disminuye y por eso el gas carbónico que está disuelto dentro de ese líquido empieza a escapar. Y si lo agitamos un poquito, ni siquiera lo tenemos que agitar mucho. Incluso a veces, por ejemplo, en Saravena, que las calles son destapadas y llevamos bebidas en lata de un lugar a otro, cuando llegan, a veces ya nos llegan agitadas. Y cuando lo destapamos, sale un montón de gas carbónico, se está liberando porque estamos liberando presión. El aumento de la presión produce el aumento de la solubilidad en los gases. Cuando aumentamos la presión, aumenta la solubilidad del gas. Y ese es el principio, por ejemplo, para las bebidas gaseosas. A una presión muy elevada, el gas carbónico se inyecta dentro del líquido, dentro de ese jarabe, que es la gaseosa sin gas carbónico, es un jarabe supremamente dulce. Se inyecta gas carbónico a una presión elevada y ese gas queda disuelto dentro del líquido. De lo contrario, no sería posible, por ejemplo, la fabricación de las gaseosas. Y el otro factor que influye en la solubilidad es el estado de subdivisión. Entonces acá viene un ejemplo también muy típico, otra vez vuelvo a la panela. Si tenemos panela en sólida, como los bloquecitos de panela que compramos en la tienda, o si esa panela ya está subdividida, es decir, está triturada o está molida, va a ser mucho más fácil disolverla dentro de la jarra de agua en la que queremos hacer, por ejemplo, una limonada. Entonces, eso es lo que quiere decir factor de subdivisión. Cuando está más finamente dividido el sólido, en este caso la panela, hay una mayor superficie de contacto, es decir, el agua va a tener la capacidad de tocar más cantidad de sólido y lo va a disolver más rápidamente. Entonces, eso también, miren, estas 4 factores que determinan la solubilidad los vemos cotidianamente. Al lavarnos las manos, al preparar un café, por ejemplo, con panela, al tomarnos una gaseosa, al preparar un alimento en la casa, o por ejemplo, otra cosa que no tiene que ver con solubilidad, pero también uno lo hace. Cuando se está preparando un sancocho, por lo general las piezas del sancocho se echan divididas, ¿cierto? Y un aspecto no solamente es que para repartirlo luego es más fácil, sino que acelera el proceso de cocción del alimento. ¿Por qué? Porque hay mayor superficie de contacto. Entonces, todas esas cositas nosotros cotidianamente las experimentamos, pero pues también es bueno ser consciente de ellas cuando las estemos utilizando. La pregunta 10, entonces, la pregunta va a ser un experimento que cada uno va a realizar en su casa, disolviendo un soluto en un solvente. Le van a pedir a alguien que lo grabe en un video y van a llenar esta tabla. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar agua, el solvente va a ser azúcar en un caso y el solvente en otro caso va a ser sal. Entonces, van a tomar, puede ser 500 gramos de agua. Y van a empezar a agregar
de a poco azúcar y van a ir revolviendo, 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 ¿sí? Ah, no, mentiras, no son 500 mililitros. Van a tomar 100 mililitros de agua, los van a medir y van a empezar a agregar azúcar de a poco. Puede ser, y la idea es que la vayan pesando también, que se consigan una gramera para pesarla. Entonces van a ir agregando una cucharadita de azúcar y van a revolver, y van a revolver, y van a ir revolviendo hasta que ya si revuelvan muchísimo, no se vaya a disolver más azúcar. Y entonces me van a decir cuál es la solubilidad del azúcar en agua a temperatura ambiente. Van a repetir luego el experimento, entonces toman agua pura otra vez, 100 mililitros de agua, la van a calentar a 50 grados y van a ir agregando también azúcar y van revolviendo y van revolviendo y van a ver cuál es el cambio, ¿sí? ¿Cuánta azúcar de más se pudo disolver con este calentamiento a 50 grados? Y van a hacer luego el mismo experimento, pero entonces ya no con azúcar, sino con sal, a temperatura ambiente y a 50 grados. Y luego van a repetir otra vez el mismo experimento, pero entonces ya no con agua, sino con vinagre y azúcar y con vinagre y sal. ¿Listo? Entonces, la idea es que sean recursivos, que miren cómo van a medir la temperatura, cómo van a pesar la cantidad de solventes y en este caso tienen que desarrollar su creatividad para ver cómo hacen este experimento. Y la pregunta 11, ya una vez hicieron el experimento, registraron los datos en la tablita, me van a contar qué concluyen de los resultados obtenidos en este experimento. ¿Qué aprendió usted? ¿Qué pudo concluir después de hacer este experimento? Es muy importante el video, o sea, si me envían solo la tabla y las conclusiones sin el video de ustedes haciendo la experimentación, pues no se los voy a poder valer porque lo que quiero es ver ustedes cómo resolvieron esto, cómo se idearon hacer este experimento que en realidad es muy sencillo. Entonces, chicos, esto es lo que tiene que ver con solubilidad. Espero que en el desarrollo de la guía, pues, aprendan, puedan de pronto cosas o fenómenos que ustedes hayan visto cotidianamente y no los hayan entendido, pues, esto les sirva como para comprender ese mundo que nos rodea y de pronto, ¿por qué no encontrar soluciones a problemas que cotidianamente enfrentamos? Y que pues con estas bases conceptuales a veces se nos hacen más fáciles de resolver.